Gloria a Dios. Dios es bueno. Que no se nos olvide que nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto. Es un Padre que nos regala gran cantidad de cosas cada día. Su bendición, su amor, su misericordia, su bondad, la provisión material, la provisión espiritual. Nos ministra con su palabra, con ese maná, que es su palabra, el maná escondido en el cielo, Jesucristo mismo, su palabra, y su palabra es real y auténtica. Y estamos gozosos, un domingo más, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios, que hoy ha habido ciertos impedimentos para llegar, pero bueno, estamos aquí los que Dios quería que estuviéramos aquí. Así que vamos a preparar nuestros corazones para que el mensaje, la palabra de Dios llegue y dé fruto, que es lo más importante, porque la semilla, si no da fruto, como que no sirve. No es porque la semilla no tenga poder para dar fruto, es que la tierra no está preparada. Por eso debemos preparar nuestra tierra para que la semilla caiga. Así que vamos a olvidarnos de todo tipo de problema, todo tipo de carga que podamos tener. Hoy vamos a disfrutar de la presencia de Dios y de su palabra. Así que os mando un fuerte abrazo a todos, aquellos que nos siguen también por redes sociales. Y yo quiero terminar, porque la semana pasada empecé un tema con 2 capítulos, si se puede llamar de alguna manera así, y lo titulé Peligro Universal, la gran tragedia que hoy existe en el mundo, que no es otra que la perdición de las almas que no se arrepientan, ¿verdad? Por eso existe un peligro universal en este mundo, y no es otro que la condenación eterna, la condenación de aquellos pecadores que no se arrepienten. Dios está abierto a perdonar. El ministerio de Jesús era precisamente eso, vino a buscar a los que se habían perdido, a los que estaban perdidos, para perdonar sus pecados mediante su arrepentimiento. Y el apóstol Santiago, capítulo 3, verso 2, que digamos es el versículo base de esta meditación, nos muestra una realidad que nadie puede negar. Dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hay muchas cosas en las cuales tropezamos y a veces resbalamos y caemos. Y si hay alguien que no resbale con la lengua, se puede llamar una persona perfecta, ¿verdad? Capaz de dominar todo el cuerpo. Si tú dominas tu lengua, tienes la capacitación, eres capaz de dominar todo el cuerpo. Pero esto a veces cuesta, a veces nos cuesta frenar la lengua. La lengua es algo pequeñito en nuestro cuerpo, blandito además, pero que puede producir, como luego veremos, vida, pero también puede producir muerte. ¿Qué ocurre? Que puede producir muerte, como suele decir el libro de los Proverbios, que veremos después. Por eso el apóstol Santiago en este versículo plasma 2 ideas de gran importancia y que estaban presentes en la forma de pensar del pueblo judío y que son de gran enseñanza para nosotros hoy. La primera ya la analizamos la semana pasada, que es que no hay ninguna persona en este mundo que no cometa ningún pecado. No hay ni uno, tan solo uno. Todos ofendemos, dice el apóstol, muchas veces, y por tanto necesitamos arrepentirnos. Hoy vamos a analizar la segunda, que es: no hay pecado más fácil de caer ni con peores consecuencias que los pecados que ocasionamos con la lengua, con la que se llama sin hueso. Pues no tiene hueso, ¿verdad? Pero hay que ver lo que mueve y hay que ver las consecuencias y los problemas que causa. También causa buenas cosas. Cuando bendecimos a alguien con la lengua es algo bueno, ¿verdad? Hemos leído lo que el apóstol Santiago dice, que dice: si alguno no ofende en palabra, esta es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo.
Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos de alguna manera dominar nuestra lengua, la Biblia dice que seríamos perfectos, capaces de controlar todos los sentidos. En Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37, Jesús nos dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Existen dos tipos de personas en este mundo: los buenos y los malos, ¿verdad? No hay regulares, buenos o malos. O somos buenos y nuestro corazón está lleno de bondad, está lleno de las cosas de Dios, o somos malos y estamos llenos de las cosas de este mundo, de las tradiciones de este mundo, que hoy hemos visto una de ellas, ¿verdad? La gente detrás de un muñeco con ruedas, porque no se puede mover por sí mismo, hay que empujarlo. Dios tiene poder, nadie lo empuja para que Él se mueva. Dios tiene un gran poder. No está crucificado en una cruz, ha resucitado. Y tenemos que ver a Cristo resucitado, no crucificado, como la religión plasmática de este país y de muchos países lo tienen. Lo tienen crucificado en una cruz, que es donde el diablo quiere verlo, porque ahí no hay poder, ahí hay muerte. El poder está en la resurrección. Cristo venció a la muerte. Y ahí es donde debe estar nuestra mirada, no en la cruz, sino en lo que ocurrió en una cruz, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Porque la única manera de llegar a esta tierra es a través de hacerse hombre, nacer de una virgen, de una mujer. No hay otra manera de entrar en este mundo. Y Él entró así. Dios tuvo que hacerse hombre en la matriz de una mujer pura, santa, la Virgen María. Pero la respuesta está en la resurrección. La victoria está en la resurrección. Nosotros tenemos que ver a Cristo resucitado. No podemos verlo en una cruz. Por eso a mí no me gustan las cruces, los crucifijos, en el cuello, todo eso. Es como si a tu padre lo crucifican, lo electrocutan en la silla eléctrica y tú te cuelgas una silla eléctrica en el cuello, ¿verdad? Es lo mismo, colgarse una cruz, porque lo importante no es la cruz, es lo que sucedió en esa cruz, que es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos amó tanto que dio su vida en ella para poder perdonarnos nuestros pecados, al confesarlo, al arrepentirnos y al reconocer su señorío y reconocerlo como nuestro Salvador personal. Y el verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen las personas, los hombres, los seres humanos, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo creo que aquí Jesús habla bien claro, ¿verdad? No son palabras de nadie. El propio Jesús, el Hijo de Dios, nos está diciendo esto. Las personas malas hablan y enseñan cosas malas. ¿Cómo van a decir y hacer cosas buenas las personas que son malas? Si no se arrepienten y dan un cambio de 180 grados. Si alguien es bueno, siempre dice y hace cosas buenas. Si es malo, siempre dice y hace cosas malas. No hay más opción, solamente el arrepentimiento de las personas malas para que se conviertan en personas buenas. Amén. El propio Jesús también nos advierte que las personas tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa, inútil, significa ociosa, inútil, sin provecho, sin esencia, sin fruto. A veces hablamos tonterías. ¿Sabéis quién dice tonterías? Los tontos, ¿verdad? Nosotros somos sabios, tenemos la sabiduría de Dios y no podemos ir por ahí diciendo cosas que se llaman tonterías, ¿verdad? Tenemos que, lo que salga de nuestra boca tiene que ser para la edificación, para la exhortación, para la alabanza a Dios. Ese es el medio real y por el cual Dios nos dio una boca, para relacionarnos y para que la usemos bien.
Es una realidad, y lo dice Jesús, que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás. Que muchas veces, la mayoría de las veces que hablamos mal, hacemos daño, herimos a otras personas. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras y sus obras. Si hemos sido declarados justos, no habrá juicio para nosotros, porque el juicio ya lo ganó Jesucristo en la cruz sobre el diablo, y a nosotros nos declaró justos, inocentes ante la presencia de Dios. Pero el resto de la humanidad tendrá que afrontar el juicio final y tendrán que dar cuenta de todo lo que hayan hecho y serán declarados culpables por no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, por no reconocer su pecado, por negarse a recibir el amor de Dios, porque cuando tú miras para otro lado, cuando tú no aceptas que es Jesucristo, el regalo, la salvación. En Proverbios capítulo 15, versículos del 1 al 4, sabéis que el libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿no? Salomón era un rey sabio. Una vez el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, que lo que quieras te lo voy a conceder. Y él podía haber pedido riquezas, porque el Señor no le puso límites, le ofreció que pidiera lo que quisiera. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. Un rey sabio, un rey con autoridad, porque el rey tenía la máxima autoridad, pero sabía que dependía del Rey de Reyes, ¿verdad? Y Dios le dio lo que pidió y también le dio lo que no pidió, riquezas, ¿verdad? Se convirtió en el rey más rico de la comarca, porque dio prioridad a la sabiduría divina. Dice así, la blanda, la apacible respuesta, quita la ira, quita el enojo, aplaca la ira, dice otra traducción, mas la palabra áspera hace subir el furor, o sea, enciende los ánimos, provoca contiendas. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Esto quiere decir que hacen que el conocimiento que ellos tienen y su manera de demostrarlo sea de una forma atractiva, que no veamos egocentrismo, que no veamos en ellos esa soberbia de creerse más que nadie, ¿verdad? Por eso dice que la lengua de los sabios, el conocimiento de los sabios, lo demuestran de esa manera. Y por eso Dios lo llama sabios y dice que adornará lo que saben. Mas la boca de los necios hablará sandeces, hablará tonterías. Una sandez es una tontería. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está vigilando tanto a los malos como a los buenos porque está pendiente. Él ama a los buenos, pero también ama a los malos y no quiere que nadie se condene. Y luego el verso 4 dice, la lengua apacible, o sea, las palabras que transmiten paz, las palabras suaves, las palabras amables, las palabras llenas de bondad, es árbol de vida. Producen vida. Mas la perversidad, la lengua engañosa, de ella es el quebrantamiento de espíritu. O sea que destruye el espíritu. La lengua de la gente mala, la lengua de la gente perversa, destruye el espíritu, la esencia del ser humano. Salomón está diciendo que la respuesta amable calma la ira, calma el enojo, y la respuesta, digamos, grosera, la enciende aún más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos con humildad. Cuando los tontos hablan, los necios, solo dicen tonterías. No nos consideremos necios, hermanos, seamos sabios. Los necios en la Biblia tienen muy mala reputación.
leerse el libro de Proverbios. Los nombra muchísimo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios. Dios está en todas partes y vigila a unos y a otros. Las palabras que brindan paz y consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y en Proverbios capítulo 16, verso 28, Salomón dice: el hombre perverso, la persona que es sumamente mala, que es lo que significa perverso, y que causa daño intencionadamente, levanta contienda, o sea, es causa de enfrentamiento. Y el chismoso, aquel que vive del chisme, aparta, separa a los mejores amigos. Eso es una realidad. Muchas personas que son amigos, llega alguien por medio, mete un chisme y los convierte en enemigos. Y él se hace amigo de los dos. Esa es la táctica que tienen los chismosos, hacerse amigo del uno y del otro para enfrentarlos luego con un chisme. Eso es una realidad que ocurre. O miento, ¿es verdad? Amén. Las palabras del chismoso, repito, el chismoso es la persona que actúa y habla con malicia de otra persona. Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, hasta lo más íntimo del corazón. Y en Proverbios 26, 20 también leemos: sin leña, si tú no echas leña al fuego, se apaga. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay cerillas, no se puede encender el fuego. El chismoso es como una cerilla, es como echar gasolina al fuego. No lo apagas con gasolina, ¿verdad? Tienes que apagarlo con agua, con palabras suaves, amables. Pero como responda de una forma grosera, lo que haces es encender más la contienda. Y en Proverbios 26, 22 se repite lo mismo que en capítulo 18, 8, las mismas palabras. Esto es para que no se olvide. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. El chismoso se deleita, disfruta, siente un gran placer cuando habla de otra persona. Hay personas que su hábitat es el chisme, viven del chisme, se alimentan del chisme, disfrutan, se deleitan cuando están hablando mal de otra persona. ¿Qué es un chisme? Entendamos lo que es chisme. Es una noticia que puede ser verdadera o puede ser falsa. O un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras. O se murmura de alguien. La honra, hermanos, y la vergüenza están en lo que hablamos. Lo que sembramos será lo que recojamos. La ley de la siembra. Si tú chismorreas, chismorrearán de ti. Seguro. Muchas de las caídas y tropiezos en todos los aspectos del ser humano, y también, esto hay que reconocerlo, muchas de las cosas buenas que se producen es por culpa de la lengua, por culpa de nuestras palabras. Sigo en Proverbios, esto es un estudio de Proverbios prácticamente. Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21. Dice: del fruto de la boca del hombre, del ser humano, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Las palabras atan, pero las palabras también desatan. Todo depende de cómo las usemos, cómo usemos nuestra lengua. Debemos cuidar nuestra manera de hablar, hermanos. Lo que confesamos con nuestra boca es lo que tendremos. Eso es otro problema. A veces estamos continuamente confesando enfermedad, falta de trabajo, ignorancia, yo no sé. Pues si dices que no sabes, pues nunca sabrás. Ahora si dices quiero aprender, esas son palabras positivas. Me duele continuamente la cabeza y siempre estás recordando a alguien. Si te pones a hablar por teléfono, uy, qué mal me encuentro. Hay personas que no cesan de hablar de esa manera.
Y claro, es lo que tienen, es lo que viven. Lo que confesamos con nuestra boca es lo que tenemos. Lo que temes te vendrá. Teme a Dios, honra a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios y no tendrás ese tipo de problemas. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar van a sufrir las consecuencias. Eso está claro. Que nadie diga que eres un chismoso o una chismosa. Que no estés al acecho para empezar a criticar. Hay gente que está pendiente de las personas para ver qué critican de esa persona. No estés al acecho para empezar a criticar. Hay quien, como he dicho, le encanta la murmuración y la crítica. Son su hábitat. Es como el agua para el pez. Si lo sacas al pez del agua, ¿qué le ocurre? Que se muere. Si echas una vaca al océano, ¿qué le pasa? Lo sacas de su hábitat y lo echas en otro hábitat, se muere. O el chismoso, si lo sacas del chisme, también se muere. El problema, atender bien, es que se empieza con la murmuración, que es hablar para perjudicar, se continúa con la crítica, que es hablar mal, y se termina con la calumnia, que es acusación falsa con el único fin y propósito de hacer daño. Vamos subiendo el nivel. Empezamos con la murmuración, pasamos a la crítica y de ahí nos pasamos a la calumnia. Al que actúa así le espera una tremenda vergüenza porque va a comer del fruto de lo que ha sembrado. Acarreará sobre sí el fruto de su siembra. En Lucas capítulo 6, verso 38, Jesús dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando Jesús dijo estas palabras, hablaba sobre la generosidad que debemos tener, pero también se estaba refiriendo al trato, al juicio que le hagamos a las demás personas y que de la misma manera que nosotros juzguemos o hagamos con los demás, recibiremos el mismo trato y el mismo juicio. ¿Entendéis? La persona con doble lengua no va a heredar nunca buena fama ni buena opinión de los demás. Yo no me gusta hablar con las personas chismosas y las chismosas se huelen. Es como el mal olor, lo huele siempre el que está al lado. El propio igual no lo huele. El que huele no se huele a sí mismo. El que es chismoso no acepta que es chismoso. No, yo lo digo. Yo es por decir, es por hablar. No, eres un chismoso. Y yo huyo de los chismosos. No me gustan los chismosos. No me gusta el chisme, la murmuración, la crítica. No me gusta. A no ser que sea positivo. Que tú vengas y exalces a los demás, halagues a los demás. Pero cuando alguien me viene, pastor, ¿sabe usted que fulanito? Digo, ¿qué? ¿Qué me vas a decir de fulanito? ¿Es bueno o es malo? Si es bueno, dilo, si no, no me digas nada. ¿Estás comprendiendo, verdad, hermano? Repito, la persona con doble lengua no va a heredar buena fama ni buena opinión de los demás. Al contrario, recibirá vergüenza y reproche. En cambio, la persona que no resbala, que no tropieza con su lengua, recibirá el halago de los demás y también recibirá el reconocimiento y la bendición de parte de Dios. Con la lengua o se consiguen amigos o se consiguen enemigos. No te conviertas en enemigo de nadie por culpa de tu lengua, sino sé amigo también por culpa de tu lengua. Guardemos y cuidemos nuestra lengua. Pongamos un sello de sabiduría en nuestros labios. No caigamos en la trampa de Satanás y que nuestra propia boca nos destruya. Alguien dijo, un latigazo deja una cicatriz en la piel, pero los golpes que se dan con la lengua rompen los huesos.
O sea, rompe la estructura del ser humano. No es un arañazo, no es una cicatriz externa, es algo interior que produce el derrumbamiento, la destrucción de la estructura del ser humano. Se rompe nuestra estructura, se rompe nuestro interior. Por eso debemos huir del peligro universal que consiste en el pecado y sobre todo el pecado de no poner freno a nuestra lengua. Proverbios 10, versículo 19. Dice Salomón, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, hablar demasiado nos va a conducir, aunque no queramos, al final nos va a conducir al pecado. El que mucho habla, hay un refrán que dice que mucho se equivoca. Por eso debemos ser prudentes y mantener la boca cerrada cuando sea necesario. En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Hay una serie de refranes populares que son sacados precisamente de la mayoría de los proverbios. Hablar mucho es de necios. Hay personas que te pones a hablar con ellos y no te dejan decir una palabra ni de canto, porque lo dicen todos ellos, no te dan opción a que tú hables con ellos. Pues esos al final se equivocan, porque mucho hablar, mucho equivoco. Saber callar a tiempo es de sabios, es tener la sabiduría divina. Versículo 32, los labios del justo habla palabras de provecho, provechosas, pero la boca de los malvados, de la gente mala, habla perversidad, habla cosas malas. Los labios del justo, de aquellos que han sido justificados, que actúan también en justicia, saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos, sumamente malos, es lo que significa impíos, habla perversidades. Los buenos, la buena gente, sabe decir cosas bonitas. La gente mala solo dice cosas feas. Quiero contaros una anécdota, me gustan las anécdotas a veces, sobre la lengua. El título es, por la lengua los conocerás. No es un versículo bíblico, es parecido. Por sus hechos los conocerán, dice la Biblia, pero yo lo he titulado por la lengua los conocerán. Dice que un mercader griego y rico quería dar un banquete con comidas especiales. Llamó a su criado y le ordenó que fuera al mercado y que comprara la mejor de las comidas. El criado volvió con un bello plato cubierto con un fino paño. El mercader removió el paño y asustado dijo, ¿lengua? ¿Es este el plato más delicioso que encontraste? El criado, sin levantar cabeza, respondió, sí, señor, la lengua es el plato más delicioso. Y añade, es con la lengua que pedimos agua, pedimos comida, decimos mamá, papá, te quiero. Con la lengua hacemos amistades, conocemos personas, se distribuyen nuestros bienes cuando hacemos el testamento. Con la lengua perdonamos, con la lengua hacemos conquistas. Reunimos a las personas, nos comunicamos unos con otros, decimos Dios mío cuando vemos la necesidad de clamar a Dios, cantamos, contamos historias, recordamos cosas buenas del pasado, hacemos negocios, decimos yo te amo a los seres queridos y hablamos bien de los demás. ¿Verdad? El mercader, no muy convencido, quiso probar la sabiduría de su criado y lo envió nuevamente al mercado y ahora le ordena que trajera el peor de los alimentos. Volvió el mayordomo o el criado con un bonito plato cubierto también por un fino tejido, que el mercader retiró, ansioso por ver, para reconocer el alimento más repugnante. Y al verlo dijo, ¿lengua otra vez? Dijo el mercader, espantado e incrédulo. Sí, lengua, dijo el criado, ahora más orgulloso. Es la lengua con la que condenamos a la gente.
separamos, provocamos intrigas, provocamos celos. Es con ella que blasfemamos el nombre de Dios. Es con ella que mandamos al infierno a las personas. Es la lengua que expulsa, aísla y engaña al hermano. Responde a la madre y ofende al padre. La lengua declara las guerras. Es con ella que se pronuncian sentencias de muerte. ¿Verdad? Allí hay una moraleja, ¿verdad? No hay nada peor que la lengua y no hay nada mejor que la lengua. Depende del uso que hagamos con ella. Amén. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. La Biblia nos recuerda que la lengua es un órgano difícil de domar, pues tiene poder tan grande que requiere mucho para poder controlarla. No es fácil controlar la lengua. Por eso el apóstol Santiago, vamos a leer también del capítulo 3, antes leímos un versículo, ahora vamos a leer del 3 al 12. Vamos a tratar de estudiarlo un poco. Dice, he aquí nosotros, dice el versículo 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una simple colilla puede producir un fuego en el que ardan gran cantidad de hectáreas de la naturaleza. ¿Es verdad o no? Lo vemos en las noticias, sobre todo en verano. Tú vas cerca de un bosque y vas fumando y tiras la colilla, y esa colilla tan pequeñita puede incendiar todo el bosque y quemar grandes cantidades de hectáreas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Lo envenena e inflama, dice, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto quiere decir que las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Mirad tú si la boca tiene poder, la lengua tiene poder. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Alguien dice, si te muerdes la lengua morirás, porque te envenenarás a ti mismo. Es un dicho que se oye. Versículo 9, con ella, dice el apóstol, bendecimos a Dios y Padre Celestial, ¿verdad? Alabamos a Dios, le bendecimos, oramos, pero con ella también maldecimos a los hombres, hablamos mal de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nuestra boca tiene un órgano muy poderoso, mismo que puede destruir o puede construir, que puede bendecir o puede maldecir. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no puede ser así en la vida de los cristianos. Los cristianos no podemos tener una lengua para bendecir y otra para maldecir. Tenemos que bendecir siempre. Que de nuestra boca solo salga bendición para Dios y para los demás. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y agua amarga? Es imposible, ¿verdad? O es amarga o es dulce. Hermanos míos, vuelvo a repetir, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Yo cada mañana que salgo a andar muy temprano, yo sé que a Marisa le encantan los higos.
Entonces, yo no voy a buscar higos que me encuentro por la zona donde ando. Yo no voy a buscar higos a una palmera, ni voy a buscar higos a una olivera, ¿verdad? ¿Dónde voy a buscar los higos? A una higuera, porque sé que los higos los producen las higueras. Por eso dice, ¿puede acaso la vid producir higos? Dice, así también nuestra fuente, ninguna fuente, puede dar agua salada y agua dulce. La persona sabia, ya estoy terminando, la persona sabia y prudente sabe lo que debe decir, cuándo lo debe decir y cómo lo debe decir. ¿Entendéis? Repito, una persona sabia y que es prudente sabe lo que debe decir en cada momento. También sabe cuando no debe decir algo. Y también sabe cómo debe decirlo. La persona imprudente dice lo que piensa, dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y por tanto sufre las consecuencias. Santiago nos dice, nuestras palabras pueden ser dardos destructivos, llenos de maldad, que pueden ocasionar mucho daño. Una persona, un creyente maduro y sabio, aprende a controlar la lengua y el poder vital que hay en ella. Ahora yo pregunto, ¿somos sabios o somos necios? ¿Qué somos? Que cada uno se pregunte eso y se dé la respuesta que crea que es la verdad, pero que no se engañe a sí mismo. Que el autoengaño ese es el peor de los engaños. ¿Somos sabios o somos necios? El sabio piensa antes de hablar, piensa lo que va a decir. Un necio habla y luego piensa, y luego reflexiona, pero ya ha hablado, ya ha disparado la escopeta, ha matado a alguien. A veces las palabras son como balas que disparamos, que luego quizás nos arrepentimos de haberlas dicho, pero ya hemos dado en el blanco, hemos herido, hemos matado a la persona. Por eso Santiago dice que nuestras palabras son como dardos destructivos